García, bienvenidos a Hablemos. Hoy estoy muy emocionada porque estoy aquí con Jano desde Perú, ¿verdad? Mucho gusto, gracias por escribir y por animarte a participar aquí en Hablemos. ¿Cómo estás, Jano? Hola, Damaris, ¿qué tal? Mucho gusto, más bien muy entusiasmado, un poco nervioso, ¿ah? Nunca había hecho algo así. Y bueno, sí, soy de Cusco, Perú, donde está Machu Picchu, muy famoso. Y bueno, también anunciaron un templo aquí por mi ciudad. Ah, sí. Hace como, no me acuerdo, el año pasado creo fue, y muchos de mis amigos de la misión y conversos me escribieron. Ay, fíjate, qué interesante. Oye, fíjate que me llamó muchísimo la atención y me dio mucha como emoción, porque cuando me escribiste me estabas, o sea, me dijiste en el mensaje, tú ya no eres miembro de la iglesia, pero tu familia sí, y que te Sí, gustaría compartir cómo es que pueden sobrellevar su relación, o sea, que no haya un rompimiento, ¿no? Familiar o... exacto. Ajá, y eso O sea, me encantó la idea, o sea, creo que va a ser muy útil compartir ese tipo de experiencia. sí, claro. Y sí, la verdad es de que dejé la iglesia por completo, o sea, hace ya un año. Y una vez que dejé la iglesia, van a ser ya 3 meses que recién como empecé a ver temas de la iglesia fuera de, de la iglesia, y es ahí donde pude ver tu podcast. Y me pareció muy interesante, y las experiencias que muchas personas vivimos para dejar la iglesia es diferente, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, fue una situación también muy como que la estuve pensando hasta que hubo un momento, un punto de quiebre y ya. Pero eso no significó que me iba a alejar de mi familia, porque mira, yo te cuento, mi abuelo es casi un pionero de los miembros de la iglesia aquí en Cusco. Él es patriarca actualmente. Entonces, y mi abuelo tuvo un cambio de vida gracias a la iglesia. Es algo que yo no puedo negar, ni mi familia lo va a negar. Entonces, tiene 10 hijos. Mi mamá es la número 3 y somos una familia muy unida. O sea, pienso que la iglesia fue bueno en algún sentido, pero en sí mi familia siempre fue unida. Y no todos mis tíos son también muy activos, pero la mayoría sí, especialmente mi mamá. Entonces mi mamá es maestra de seminarios, tiene llamamientos en la sociedad de socorro, súper serviciales, ese tipo de hermanas que siempre quiere ayudar y está presta al servicio, ¿verdad? Como me gustaría que le paguen, pero bueno. Sí, verdad, mucho de su tiempo da, claro, sí. Exacto, entonces, mira, te cuento que mis papás son separados hace cuando yo tenía 16 años, pero esa separación hizo que yo me aferre más a la iglesia en esos tiempos, y porque de otra manera sentía pues una cierta tranquilidad, especialmente por mi mamá, porque mi mamá le ayudó mucho la idea de creer en Dios y cosas como esas, ¿verdad? Muy aparte de que mi papá también es retornado y se casaron, se sellaron y todo. Entonces, mi familia siempre se aferró a la iglesia, y cuando yo decidí dejar la iglesia fue muy difícil para mi mamá. Ella sintió hasta que no era una buena madre, porque en los estándares de la iglesia hay pues un tipo de hijo bueno, el que retornó, y bueno, yo retorné, cumplí mis 2 años y solo faltaba que me case y tenga hijos para que pueda cumplir los estándares de felicidad. Y no, entonces cuando mi mamá tuvo dudas de mí, porque yo no fue que le dije, mamá, voy a dejar la iglesia, y me empezó a sospechar algunas cositas, porque ya no iba, no tenía interés y cosas así. Y siento que mi mamá se decepcionó mucho, pero más que decepcionarse de mí, se decepcionó de ella. Y es una de las cosas que un poco me incomodaron mucho de la iglesia y del sistema y la estructura y cómo es que llegan a manipularnos emocionalmente. Y ella teníamos una relación muy distante, casi por un mes más o menos. Bueno, no, menos, 2, 3 semanas. Creo que ella estaba en un proceso también, ¿verdad? De reconocer y decir, bueno, mi hijo ya no va a vivir de la manera que yo pienso. Y en su inconsciente estaba que si yo dejaba la iglesia, ya no iba a ser el mismo. O sea,
me iba a alcoholizar por todos lados, me iba a drogar, iba a tener hijos por todos lados y súper mal y cosas como esas. Entonces, yo sé que eso estaba en su mente porque lo sentía cada vez que me hablaba, ¿verdad? Con esa decepción. Y me acuerdo que un día yo quise hablar con ella y nos encontramos en un centro comercial aquí en Cusco y empezamos a hablar sobre el tema, ¿verdad? Y le dije, Ma, yo solo quiero que sepas que por encima de tu ideal de lo bueno, de lo que es eterno y cosas como esas, soy yo tu hijo natural de ti. Así, cuando yo iba a la iglesia y todo, ella nunca me controlaba ni me decía cosas como esas porque sentía una confianza plena en mí. Pero cuando le dije que ya no quería saber nada de la iglesia, su confianza como se rompió. Entonces yo le dije, ¿te das cuenta que has sobrepuesto tu creencia por sobre yo como persona, como tu hijo natural, que soy como el hijo que has creado y tú conoces? Y ese fue el momento en que mi mamá cambió de chip. O sea, creo que ahí fue donde ya como pasó, lo tragó y dijo, sí, este es mi hijo y a pesar de que tal vez no quiere vivir como en la iglesia le enseñan, es mi hijo. Y te cuento que desde esa vez mi relación con mi mamá es mucho más abierta. O sea, es más, tiene más confianza sobre mí, me puede contar más cosas porque tal vez antes sentía un... Y eso pasa con muchos miembros de la iglesia. No cuentan muchas cosas a detalle porque, no sé, pueden sentir esa vulnerabilidad de que no están haciendo bien a pesar que son miembros de la iglesia, ¿verdad? Entonces tratan de mostrarse siempre que estoy mejorando, pero siento que mi mamá se empezó a abrir mucho más conmigo, me contaba más cosas personales. Y tú sabes que también, mira, yo tengo 27 años, aunque no parezca, y mi mamá siempre creo que me veía como un menor también. Entonces, hasta de la vida sexual, recién pudimos hablar ahora, o sea, a mis 27 años. Ok. Y, y de una u otra manera yo siento que tenía que ver mucho, ¿verdad? La forma en cómo piensa y, bueno, las perspectivas. Y eso llevó a que también yo pueda relacionarme mucho mejor con mi familia. O sea, nunca sentí un alejamiento de parte de mi familia. Solo fue en realidad con mi mamá esa situación, pero cuando yo les dije dejé la iglesia por completo, sí, fue difícil. Algunas tías tal vez se pusieron un poco tristes, pero creo que ellas procesaron mejor la situación, ¿verdad? O sea, mi mamá se sintió mal, pero mis tías y tíos no. Tengo un tío que me quiere, lo quiero mucho, que él también, mi tío Ciro, que me trata igual, o sea, no hay ningún cambio. Mis otros tíos también, pero el que sí era el más difícil es mi abuelo. Mi abuelo es, ¿cómo te puedo decir? Pienso que de una u otra manera es un orgullo para él tener hijos miembros de la iglesia. Claro, y ¿Sabes? Diferente. luego ahorita que dices que es patriarcas, es un llamamiento pues bastante, digamos, dentro de lo local es bastante alto, o sea, y de bastante responsabilidad. De hecho, yo me acuerdo cuando estaba en México, en Guadalajara, decían, bueno, es que los patriarcas son como que casi, casi profetas chiquitos, ¿no? Porque pues te dan tu bendición patriarcal y todo eso. Entonces, realmente, pues es de gran estima, digamos, ese llamamiento. Sí, sí, no sabes. Y él siempre me dice que ora por mí y cosas como esas, pero también un poco, no tan irónico, pero mi abuelo cuando se convirtió, él tenía una vida muy desordenada por culpa del alcohol. Ujú. Y bueno, una de las cosas que me gusta después de haber dejado la iglesia es el alcohol. Pero obviamente dentro de las responsabilidades que uno tiene, ¿verdad? Y de las limitaciones que también uno se da y bueno, es un poco subjetivo, pero No, es que tienes razón. Bueno, mira, primero yo te quería comentar de lo de tu mamá. Me llamó la atención porque dentro de la iglesia, sí es cierto, a las mujeres nos ponen como que los hombres tienen sus cargas que también son muy pesadas, pero las mujeres también. Y muchas veces cuando, por decir, supongamos que si el esposo se empieza a ir, ¿no? De la iglesia o mm, los hijos. ujú,
híjole, es la culpa de nosotras como esposas, algo estamos haciendo mal, algo estamos fallando, o sea, ahí es como que sí se siente mucho esa responsabilidad, ¿no? Entonces, por un lado, y por el otro lado, también está como muy interesante eso que me dices de, a partir de que yo le dije a mi mamá, mira, yo soy tu hijo. O sea, yo nací de ti, tú me conoces, ¿no? Y poner, digamos, la creencia un poquito a un lado, ¿no? O sea, yo soy yo, o sea, venme tú, yo nací de ti. Entonces, y dices, y a partir de allí, que tuve esa conversación sincera con mi mamá, de allí es como que se abrió más la conversación con ella en general, ¿no? La confianza y todo. Y yo pienso Sí. que dentro de la iglesia pasa que como cada quien tiene que cumplir su rol y cada quien debe dar cierta apariencia y cierto ejemplo, se Mm, cierra. O sea, tanto así que hasta los 27 años empezaste a hablar de sexualidad con tu mamá, por los tabús y por todo ese tipo de... sí, Ajá. sí. Y tengo que aclarar que mi mamá no es tan conservadora, o sea, no, de una otra manera, es como cuando en mi casa me dicen, yo sé que vas a volver. Más bien yo en mi mente digo, yo sé que algún día puede dejar la iglesia. Sí, ¿no? Ajá. Pero esa es una de las cosas, por ejemplo, que hago para poder mantener la fiesta en paz. Es Mm, que hay situaciones en las cuales sé que no debo decir nada. Y hay situaciones en las cuales sí me gusta dar mi opinión. Y obviamente es un equilibrio. Y también analizo mucho antes de hablar que cómo me siento. O sea, si me siento ofendido o me siento molesto por un comentario que han hecho. Obviamente lo que más me molesta es que partan desde el punto que ellos están bien y los demás están mal. Y obviamente no lo hacen abiertamente, pero es como muy indirecto, o sea, está ahí, ¿verdad? Y una de las cosas que le dije a mi mamá que ella también tal vez pueda entender es que yo le dije, mamá, eh, yo siento que para ti que yo vaya a la iglesia es como una garantía de que voy a estar bien. O sea, es como una garantía. Y no es mi caso, ¿ah? Yo tengo muchos amigos de la iglesia que no dejan la iglesia por no darle esa situación a sus papás, ¿verdad? A sus mamás o sus hermanos menores. Entonces, yo le dije eso a mi mamá y mi mamá de una otra manera, creo que empezó a procesar mejor las cosas y como tú dices, ya ahí sobrepuso todas sus creencias y me puso a mí, ¿verdad? Como hijo. Y a mi familia es lo mismo, o sea, siempre he sido una persona de pequeño era muy tímido y ya de grande ya me pude abrir más y conocerme más. Entonces siempre piensan también que una cierta decepción, ¿verdad? Pero creo que en el tiempo y por las cosas que yo me esfuerzo van a cambiar de opinión, porque creo que están en el proceso de entender de que no todas las promesas de felicidad son dentro de la iglesia o de las cosas que enseñan. sí, sí, porque mira, yo coincido eso de que mucha gente piensa que porque estás en la iglesia es una garantía, ¿no? De que vas a estar muy bien. Y yo la Ajá. verdad es que siempre digo, o sea, en buena onda, y es porque, y yo creo, ¿verdad? Que también es porque callamos muchas cosas, o sea, precisamente por dar esa apariencia, se callan muchas cosas, pero dentro de la iglesia, con los miembros y todo, pasan exactamente los mismos problemas que se pasan afuera. Infidelidades, Ah, abusos, alcohol, pornografía, drogas, o sea, exactamente lo que dicen que vamos a hacer si nos vamos, ya ocurre dentro de la iglesia. Entonces, es algo así como que digo, a ver, y el hecho de que, bueno, nos vamos de la iglesia, pues no nos hace que, nos vamos porque ya quiero probar esto, porque ya quiero hacer esto y me quiero perder. O sea, realmente, exacto. ajá, Exacto, o sea, yo sentí liberación, o sea, ujú, no pensé nunca sentir eso cuando yo tomé la decisión y dije, no, desde ahora ya no voy a ser miembro de la iglesia. Y me quité mis garments, los guardé
Y bueno, mi mamá se los llevó, creo. Un día vino y se los llevó. Que yo vivo solo y me sentí libre. Me sentí libre del pesar, me sentí libre de que no estaba haciendo las cosas bien. Y literalmente desde que dejé la iglesia me va mucho mejor. O sea, a mí. Y no digo que sea mala. O sea, una de las cosas también que hago para convivir con personas, miembros de la iglesia que son mi familia, que es lo que más amo en esta vida, es mi familia, es entender de que lo hacen por buena onda. O sea, van a la iglesia, hacen las cosas porque en el interior quieren ser buenas personas, ¿verdad? Y el- no me gusta ponerme también en el caso de como mormón al revés, o sea, tipo, yo estoy bien y ustedes están mal. Exacto. Entonces yo tolero muchas cosas. Por ejemplo, a mí me molesta mucho que a veces mi mamá le absorba mucho el tiempo en la iglesia. O sea, mi mamá es docente, es directora de una escuela aquí en Cusco y sobre eso le absorben más tiempo y ha habido situaciones en las cuales, por ejemplo, no hemos podido compartir más tiempo porque tenía que ir a una reunión o tenía que hacer algo. Pero también entiendo que le gusta a ella, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tengo que hacer para poder controlar. Y, por ejemplo, mis primos, como tengo 10 tíos, tengo casi 20 y algo de primos cercanos, entonces me preguntan los menores cosas, ¿verdad? Y a veces me da miedo, la verdad. Me da miedo explayarme mucho en el sentido de que mi primo diga, ya, pucha, no quiero saber nada de la iglesia. Y luego mis tíos a mí pues me digan, mira, por tu culpa, es mejor que no hables. Ah, y es una de las cosas que todavía mi mamá me pide en redes sociales, que no comparta cosas que son contra la iglesia. Híjole, no. Pues es que mira, estas pláticas yo pienso que, ay, pues sí es un poco difícil explicar, no es como que sea algo en contra de la iglesia, simplemente pues yo creo que nosotros también tenemos derecho de expresar nuestra experiencia, también de sacar lo que tenemos dentro, ¿no? Y fíjate que eso que mencionas de tus primos más chiquitos, está interesante porque yo creo que ahorita precisamente esa generación más joven ya están súper despiertos. Y no es que sea tu culpa, es que ellos ya tienen tantísima información y la información está súper cerca de ellos que ya a veces los padres se quedan un poco atrás, ¿no? No los alcanzan a comprender. Entonces, no es que, es la culpa del primo mayor o eso, no, simplemente ellos empiezan a tener preguntas y como no se sienten comprendidos ni por los líderes de la iglesia, ni por sus padres a veces, familiares así más adultos, porque pues sienten que los van a juzgar nada más y hacen las preguntas, pues obviamente van a buscar a alguien que sientan confianza, ¿no? Y que digan, bueno, su vida pues ahí va bien y era miembro, ya no, voy a acercarme con él. Entonces, bueno, y bueno, yo digo aquí, ¿verdad? Los papás que son miembros y si vieran este video, pues pongan atención con eso, no se cierren con sus hijos porque al Exacto. contrario, se van a alejar y se van a sentir solos. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que, o sea, lo que tú dices es muy cierto. De una u otra manera, mis primos menores son una generación ya más, como tú dices, más informada, ¿verdad? Y también de muchos tabús ya conversados fuera de la familia, por eso es que pueden tener más acceso a esa información. Y, pero, ¿cómo es la manipulación, o sea, de la iglesia? En el sentido de que yo tengo una prima, por ejemplo, que su naturaleza es muy buena, muy tranquila, súper estudiosa, y hablando me dijo, ¿sabes qué? Hay una cosa que yo no estoy de acuerdo con la iglesia. Y me dice que, o yo le digo que, y me dice, respecto a los homosexuales, o sea, ¿cómo es que personas que tienen una atracción natural digan, no, o sea, ser homosexual no es pecado, pero si te faltas la ley de castidad, sí es pecado? Pero en realidad después, lo mismo, ¿va? Porque un homosexual, si le gusta a alguien, va a tener atracción sexual, y si lo ama, lo ama. Y es como decir, o sea, tengo que convivir con eso. Y empieza a cuestionarse, pero siempre hay un justificante. Y yo le entiendo porque yo era así, es lo peor. O sea, yo siempre me he cuestionado las cosas, pero siempre las justificaba dentro de la iglesia. Porque, por ejemplo, la homofobia, el machismo, el racismo dentro de la iglesia, o sea, es claro, pero es muy justificable.
y desde los líderes, o sea, yo no siempre estaba de acuerdo con mis líderes, pero siempre justificaba, bueno, la iglesia es perfecta, los imperfectos son los miembros de la iglesia. Y así, justo llegando al tema sobre mis primos y cómo también poder lidiar con eso es, trato de no soltar una información como si fuera una charla misional, ¿verdad? ¿Sabías que José Smith era un pedófilo y que la iglesia paga a los apóstoles y me suelto todas las informaciones que puedan haber? Sino solamente trato de generar una duda y poder incentivarlos en que tienen una duda, pues la sigan cuestionando e investiguen, ¿verdad? No se cierren dentro de la iglesia. Y es como decir, ya te lo dejo servido, ya. Si tú quieres, continúa, si no, no. Sí, sí, porque eso también es importante, que digamos las personas solitas tienen esa espinita, tienen esa semillita de que ven algo, leen algo, se dan cuenta de alguna cosa y entonces empiezan con las preguntas y ya también sí depende mucho de cada quien hasta qué punto quiere investigar, hasta qué punto quiere saber y hasta qué punto quiere realmente dejar de engañarse. Yo, por ejemplo, ahorita que hablabas de las justificaciones, la peor que ahorita en estos tiempos están diciendo es acerca de los profetas, ¿no? De que dicen, es que cuando dijo tal cosa estaba hablando como hombre. Y cuando dijo tal Sí. cosa, estaba hablando como profeta. O sea, cuando va pasando el tiempo y cuando ven que algún profeta dijo una barbaridad, entonces dicen, ah, es que estaba hablando como hombre. Y tú ya como miembro, pues, ¿tú qué vas a pensar? O sea, ¿cuándo estás hablando como hombre y cuándo estás hablando como profeta? O sea, es una justificación tan, pero tan de verdad, o sea, no sé cómo describirla, aberrante. Tonta, tonta, muy tonta. Sí, Pero y pues, ajá, eso me hiciste recordar, ¿sabes qué? Una experiencia que tuve con mi abuelo ya patriarca. Y justamente eso, o sea, yo todavía era miembro, ¿ya? Y una cena, solo estaba yo, mi abuelo y mi abuela, los tres. Y estábamos cenando, hablando, porque yo me llevo bien con mi abuelo, lo amo a mi abuelo y a mi abuelita, o sea, son lo mejor. Y mi abuelo me empieza a preguntar, ¿y cómo vas con tu vida? ¿Estás enamorándote con alguien? ¿Te vas a casar? Y cosas así, me empezó a preguntar. Y me empezó a dar una especie de consejos, ¿ya? Y eran unos consejos que, o sea, tenían sentido para mí en ese momento. Sentía que era algo que escuché y me ayudó. Y de ahí, acompañado de eso, me dijo, pero tienes que buscarte una esposa que sea buena madre, que sepa trabajar, que sea miembro de la iglesia, tiene que ser mujer virtuosa, tiene que cumplir con todos los estándares de la iglesia, en otras palabras. Y ahí es donde metí mi justificación, ¿verdad? Ya, antes de que me diga eso era el consejo de patriarca y desde que me empezó a hablar de cómo tiene que ser mi esposa ya era el consejo de mi abuelo. Entonces, pero ya no era mi abuelo, o sea, era mi abuelo y su sabiduría de vida y, o sea, su forma de pensar en cómo realmente, entonces, no son seres de otro mundo, no son seres inspirados, son gente buena. Al final pienso yo que tal vez los profetas y apóstoles que se hacen llamar así, ganan dinero de esto y bueno, de una otra manera tienen que decir lo que piensan, lo que sienten, ¿verdad? Porque al final y al cabo lo que dicen también le puede encontrar en boca de otras personas. O como hace poco cuando hubo conferencia, creo, y varios amigos pues publicaron estados y había un estado de una amiga que decía, no sé qué profeta apóstol dijo, a los miembros de la iglesia son los primeros en ser tentados por el demonio. Entonces yo me pongo a pensar, o sea, pucha, se supone que estoy harto de vivir tentado con el demonio y voy a ir a la iglesia a liberarme del demonio. Pero ahora me entero por este abuelito que peor va a ser, porque si soy miembro de la iglesia, voy a ser el primero en ser tentado. Entonces, es una coacción, o sea, es como esas personas que venden cosas y generan la situación para que necesites eso. Y se vuelve, exactamente. y se vuelve una adicción muy, muy fea. Pero bueno, y a todo esto,
¿cómo es que, o sea, tú te animaste a dejar la iglesia? ¿Cuántos años fuiste miembro? Y digamos, o ¿cómo fue, cuál fue como ese punto de quiebre que dices de que dijiste, Ah, ya. ya, Ya fue, sí. ¿Sabes qué? Justamente una de las razones por las que quise hablar contigo es que así cuando amigos quieran decirme por qué has dejado la iglesia, le envié el link y ya no tenga que hablar dos veces. ándale, ¿Y buena sabes idea. qué? La verdad es que yo siempre fui miembro de la iglesia, mis padres son sellados. Siempre nací en la iglesia, iba a la capilla todos los domingos, todos mis amigos más cercanos eran miembros de la iglesia. Hasta ahora uno que también dejó la iglesia un poquito antes que yo, pero él se casó con una gringuita que también es muy, muy chévere, que la quiero mucho. Y así, esa era mi vida, o sea, culturalmente mi vida era dentro de la iglesia. Y siempre en mi colegio he sido una persona extrovertida, muchos amigos, soy una persona muy sociable, pero siempre en mi parámetro mormón, ¿verdad? Dentro de la iglesia, o sea, esto es correcto, esto no, no, no voy a tomar y déjame decirte que nunca tomé, o sea, ganas tenía, pero no lo hice y en el fondo no era tanto mi creencia, sino era la decepción hacia mi familia, o sea, que mi familia se sienta decepcionada porque en mi familia que alguien tome es malo, o sea, mala persona, irresponsable, no controla su vida. Bueno, y eso también es comprensible porque mi abuelo vivió una vida mala con el alcohol, entonces hay un cierto trauma, tal vez podría decir, y es así cuando fui misionero, serví en Paraguay, Asunción Norte. La verdad fueron 2 años, yo digo, ¿verdad? 80% dificultades, 20% de felicidad. Pero yo no comparo mi felicidad misional a felicidad espiritual, sino más a felicidad de ver gente bien, gente cambiar, amigos nuevos, experiencias, que me den comida, gente que no tiene comida, que me aprecien por como soy, que me inviten a comer, a pasear, el aprecio, me han ofrecido paraguayas, pero les dije no. Y simplemente es que aprendí a recibir las cosas buenas de la misión en el sentido de que como vendedor, porque literalmente somos vendedores, fui bueno y me desarrollé y bueno, hasta ahora me desarrollé un poco también con las ventas y el marketing. Y retorné de la misión, súper, cumplí el sueño de mi mamá, yo también me sentí satisfecho porque son 2 años de sacrificio, lejos de casa y cosas como esas. Y una vez retornado, estuve como 2 años todavía así un poco así bien en la iglesia, ¿verdad? Los llamamientos y cosas así. Y mi papá dejó la iglesia obviamente cuando se separó de mi mamá a los 16 años, y a mi papá le gustaba ir al estadio. Los domingos juega nuestro equipo de fútbol que es de mi papá y que mi papá y yo tenemos. O sea, en realidad es como ese equipo de fútbol es un vínculo que tengo con mi papá porque yo no tengo una gran relación con mi papá, pero cuando nos vamos al partido, o sea, somos por el padre e hijo perfectos. Y los domingos eran, y me acuerdo una vez que yo era maestro, o sea, yo era maestro de hombres jóvenes, les enseñaba, y me llamó el obispo, creo fue, y me dijo, Jano, necesitamos un maestro que asista todos los domingos a la iglesia y no vaya al estadio, porque tiene que dar un buen ejemplo a los jóvenes. Y normalmente lo hubiera, tal vez así más espiritual, o sea, más manipulado en otras palabras, hubiera dicho, sí, obispo, tiene razón, tengo que meditar las cosas. Pero, ¿sabes qué? O sea, me incomodó, o sea, sentí, ¿por qué te metes en mi vida? O sea, estoy haciendo un servicio que en el fondo no quiero, pero lo hago porque se supone que está bien, y encima quieres, intrometerte en las cosas que hago bien o que hago mal, y me incomodó. Y me relevaron de maestro, ya no enseñé más a los jóvenes. Y creo que desde ahí empecé ya, iba a la iglesia, tomaba la Santa Cena y luego me iba con un amigo. O sea, me iba a comer algo, a tomar una gaseosa o algo. Y empezó a pasar así las cosas y en mi vida personal también empecé a desestimar la idea de querer casarme, porque sabes que una de las cosas que más me lavó el cerebro en la misión fue querer tener una familia. O sea,
sal con la persona que va a ser la madre de tus hijos. Estaba tan interiorizada en mí, a pesar que yo me sentía el más liberal de todos, porque si tú preguntas por mí dentro de la iglesia, supone que era yo la ovejita negra dentro de la iglesia y en realidad era el más tranquilo. Y esas cosas empezaron, yo lo siento como que el ideal de la iglesia empezó a no ser compatible con mi estilo de vida en el que yo quería. No me quería casar rápido, no sentía ganas de enamorarme tampoco. Y de una u otra manera sentí esa presión en cada reunión de los jóvenes adultos solteros, que se tienen que casar, que tienen que salir con personas que tengan la misma convicción que tú. Ah, ya, y ya con eso ya estaba aburrido ya. Lo único que me aferraba a la iglesia eran mis amigos y las actividades que se podían hacer. Jugar fútbol, jugar vóley, fiestas que podían haber y cosas como esas. Luego decidí vivir solo. Mi hermano se fue de misionero y cuando mi hermano se fue de misionero, al siguiente mes yo me fui de mi casa. Y eso es una de las cosas también que no dejé la iglesia antes porque también inconscientemente luego ya me doy cuenta, no quería dejarlo porque quería ser un buen ejemplo para mi hermano. O sea, dije, se va a la misión, ya pues después de eso ya no tengo nada que ver yo. Y como yo soy el mayor, siempre sentí ese peso de parte de mi hermano. Y bueno, se fue a la misión, entonces conscientemente salió ese peso y dije, mamá, me voy a independizar. Y mi papá me dio la oportunidad de poder vivir en un departamento que me ofreció él. Y aún cuando yo vine a mi casa, dije, es una bendición de Dios y voy a vivir las cosas bien. O sea, leía mis escrituras, así. Y, y poco a poco empecé a destilar más las cosas. O sea, ¿por qué una vida eterna? ¿Por qué sacerdocio son a los varones? ¿Por qué hijos es mío? O sea, ¿por qué tanta alabanza, tanta santificación? Y así. Y a un comienzo, aún lo justificaba dentro de mí. Pero el punto quiebre fue, ya, ¿qué pasa si mañana tomo? ¿Qué pasa si mañana salgo con una chica y tenemos un encuentro sexual o me enamoro de alguien y tengo un encuentro sexual? Y lo primero que sentí fue miedo. O sea, sentí un miedo porque se me vino a la mente mis convenios. Yo fui al templo, yo prediqué la palabra de Dios, y yo tengo gente que he bautizado, y pesar y más pesar, mi familia, la decepción de mi familia, no voy a ser eterno con mi familia. Entonces, yo dije, ¿qué? Y ahí abrí mis ojos y dije, no es posible que yo pueda tener una vida así. O sea, soy una persona que pensé que era libre, o sea, hasta políticamente me considero liberal. Entonces, y sentí que en esa situación me sentí tan prisionero de un estilo de vida o de un pensamiento que dije, no. Y ese fue el momento, porque me acuerdo que fue en una mañana, eran como las 6 7 de la mañana, me quité los garments, me puse ropa normal y me dije a mí mismo, desde hoy ya no soy miembro de la Iglesia de Jesucristo. Y empecé a hacer mi vida. ¿Y sabes qué es lo chistoso? Que mi vida continúa siendo normal. Continúa siendo normal porque yo sentí, y ahí fue lo segundo que ya fue para cerrar con broche de oro, estaba esperando el castigo de Dios. Estaba diciendo, ahorita me choco, ahorita me caigo, me cae un rayo, ahorita se me viene una deuda, y así esperando. Y en lo que esperaba, venían las buenas noticias. Venían las buenas noticias, obviamente que había que esforzarse, y venían las situaciones, y ahí sentí que realmente me liberé. Y empecé a hacer mi vida, hablé con mi familia, hablé con mi mamá, que fue lo más difícil. Obviamente mi hermano también fue muy difícil porque él me llamó en la misión y me dijo, hermano, yo he venido aquí por ti, porque tú me has dado este ejemplo y ahora me dices que tú has dejado. Y fue un poco triste para mí, pero fui muy claro y le dije, mire, a mi hermano le dije, ¿sabes qué? Yo sé que lo que tú haces te puede ayudar en la medida que tú quieras hacerlo. Si no lo haces, no lo hagas. Pero quiero que sepas que yo sigo siendo tu hermano. Y si tú vas a sobreponer la idea de que he decepcionado o no voy a ser mala persona,
nuestra relación como hermanos no va a funcionar. Y fíjate que ese es uno de los miedos que tengo cuando vuelva mi hermano, porque ya viene en marzo más o menos, en el sentido que él cambie conmigo, o sea, no te esa relación con mi mamá porque tal vez se moleste, ¿verdad? Se moleste porque no llevo el estilo de vida que él también predica ahora. Sí, fíjate que está impactante para mí, fue impactante escuchar esa parte, o sea, esta parte de tu historia de cómo te diste cuenta, ¿no? De qué tanto es la manipulación. Por eso yo digo, en el nombre de Dios, porque hay muchas religiones, hay muchas iglesias, iglesias verdaderas para mucha gente, y son todas diferentes y cada quien da su testimonio de su propia iglesia. Entonces, la iglesia mormona no es ninguna excepción. Entonces, digo, nosotros pertenecíamos a esa, a la iglesia mormona, con los mormones, ¿no? Y cuánta es la manipulación al punto de el hecho de ir con tu papá a un partido, al estadio el domingo, fue suficiente para quitarte tu llamamiento, ¿no? Porque no le estabas dando un buen ejemplo a los jóvenes. Y entonces aquí yo veo y digo, qué tan drástico y qué tan extremo es el control. ¿Por qué? Porque si empiezan los jóvenes a darse cuenta que es que si veo la tele no pasa nada, si me voy a un partido no pasa Ujú. nada, es algo normal y es algo que hasta te desestresa, te ayuda, empiezan inmediatamente a sentir que están perdiendo el control. Y luego más en los jóvenes que por naturaleza pues somos más rebeldes, pues cuando estás más jovencito, eres hombre joven, mujer joven, entonces les da miedo perder ese control y es tanto, es tan así que el hecho de ir a un partido fue suficiente para quitarte un llamamiento. Y para pensar que no estaba siguiendo el estilo de vida. O sea, digo esto para que igual los miembros que vean se den cuenta, no es que eres una mala persona por haber ido a un partido, por ir al estadio, o sea, eres una persona normal, pero ¿por qué lo satanizan tanto? O sea, ahí para que se den cuenta del control mental que, pues que sí, que se ejerce sobre los miembros dentro de la iglesia. Es, Y es- una de las cosas tristes también es que cuando dejé de ir, y lo bueno es que no me molestaron mucho porque empezó en pandemia, pues. Entonces, como empezó en pandemia, ya nadie asistía, todo era digital, y yo ya no quería saber nada. Y este, un hermano del quórum del sacerdocio me escribió, ¿verdad? Jano, ¿cómo estás? Te extrañamos mucho en la iglesia y yo sé que estás pasando por dificultades, por problemas que hay en la vida, pero sabes que con la ayuda de Dios todo es posible. O sea, al comienzo de su mensaje me sentí bien como, qué bueno, la gente me extraña. Pero cuando dijo, yo sé que estás pasando por dificultades, o sea, ahí yo sentí un como, o sea, no voy a la iglesia y estoy mal, o sea, tengo dificultades porque no, ya no quiero creer como ustedes creen. Y sabes que una de las cosas que empecé a sentir, que ahora estoy tratando de procesar más, es que yo tengo mucho rencor con la iglesia, o sea, la estructura de la iglesia. Y a veces quiero soltar la lengua y decir, y decirle sus cosas a muchas personas, miembros de la iglesia, pero no es la manera tampoco de abordar la situación. Entonces, esa no fue la única situación, sino fue otra más donde una líder de los HAS, de los jóvenes adultos solteros, que lo chistoso es que yo regresé a la misión y ella se bautizó como a los meses y yo fui su primer amigo dentro de la iglesia. Y le daba respuestas, ¿verdad? Que esta es una mención patriarcal y hay información que dudas que puedan tener de recién conversos. Y ella se volvió líder, pues. Y sí, pasa que nunca me había escrito antes, pero pues un día me escribí, me dice, no te extrañamos, te invitamos a la iglesia y cosas así. No, y incluso vino a mi casa y me visitó y hablamos y todo. Pero sentía que cada vez que me escribía era con el fin de invitarme a una actividad de la iglesia. Y me sentí muy mal, me sentí muy triste porque yo pensé que ella empezó a hablarme por su aprecio a mí como Jano y no como el Jano, miembro de la Iglesia de Jesucristo. Y yo le dije, si me vas a escribir o me vas a invitar a cosas de la iglesia, por favor no quiero saber nada. Pero si quieres salir conmigo a ir a tomar algo y poder hablar y poder hablar de nuestra amistad o cosas que hacen amigos, normal.
y nunca más me vuelve a escribir. Es que fíjate, ahí entra eso que tú también le dijiste a tu mamá, como, veme a mí por mí, porque soy tu hijo. Es como igual decirles, no sé, a tu amiga, veme a mí porque yo soy Jano, soy tu amigo. O sea, que no te Exacto. importe la creencia. Eso vamos a dejarlo a un lado, vamos a convivir como seres humanos, como amigos, y que realmente la gente pueda ver los miembros, ¿no? Nuestros amigos de antes, tal vez que nos puedan ver realmente por quienes somos, no por nuestra creencia. Es algo que creo que es difícil, y yo siento que algo que ganas cuando es uno quien se va de la iglesia es que existe de nuestra parte, la verdad siento, y lo digo con mucha humildad, pero sí lo siento, siento que somos un poco más tolerantes o a veces mucho más que cuando están dentro de la iglesia hacia nosotros. O sea, nosotros Sí, hacia sí, ellos los podemos entender y todo, pero perfecto. para que ellos nos toleren el hecho o que nos respeten el hecho bueno, ya no crees en lo mismo que yo, pero pues seguimos siendo amigos, o sea, es súper difícil y se rompen las relaciones. Entonces, Y yo perdí muchos amigos, la verdad. O sea, tuve una amiga que se casó y todo, y hubo un comentario que me hizo algo como, bueno, era predecible que ibas a dejar la iglesia. Algo así, ¿verdad? Y yo dije como, ¿qué? O sea, ¿por qué tan ofensivo? Y los mormones son muy pasivo-agresivos, o sea, pero feo. O sea, es como, te dicen, bueno, con todo el amor, te vas a ir al infierno, en otras palabras. Pero sienten el espíritu, ¿verdad? Sienten el espíritu y, y como te dije que como yo crecí en la iglesia, mi círculo siempre ha sido miembros de la iglesia y muchos amigos se alejaban de mí. Pero yo también me pongo a pensar y digo, las razones supongo que son, por ejemplo, que tal vez se puedan sentir vulnerables conmigo. Porque obviamente desde que dejé la iglesia me sentí libre de hacer y decir lo que yo quería, la forma en que yo quería hablarlo, expresarme. Entonces, porque de otra manera, siempre cuando hay conversaciones de parte de las religiones y creencias, porque no solamente no estoy a favor de la mormona, sino de las religiones en general, o sea, pienso que hay un cierto sistema detrás de todo esto, se sienten afectados. Y sabes qué, eso es una de las cosas que también me apena, es que toman la religión muy a pecho. O sea, es claro que la iglesia hace como corporación, tiene muchos problemas, pero nunca van a aceptar esas malas acciones. Solo van a decir, pero donamos dinero, pero hacemos estas actividades por sobre todas las cosas horribles de violaciones y cosas que hay dentro de la iglesia. Entonces, siento que existe esa vulnerabilidad y muchos amigos se alejaron de mí. Yo podría decir que del 100% de mis amigos, solo el 2% tengo una conversación hasta ahora. Y ni siquiera podría decir que es mi relación de antes, que me invitaban a salir o yo les decía para hacer algo y cosas como esas, ¿verdad? Pero también reconozco que de una u otra manera, literalmente ya no soy esa persona de su estilo de vida con el que se sientan cómodos. Y ahí es donde confirmé que la iglesia es una burbuja, o sea, pero algo que sí me pasó es de que mis amigos que son fuera de la iglesia se volvieron más amigos ahora. ujú, sí, a mí me está pasando exactamente igual, de que, bueno, yo me empecé a sorprender porque me empezaron a contactar personas con quien ya no había hablado, de hecho así, y así de, es que yo también me fui, o yo también tenía esas dudas, o yo estoy en ese Sí, proceso. sí, me pasa. No, y la verdad es que dices, no inventes y puedes hablar con ellos muy abiertamente y, o sea, es así de que como que te entiendes, es como que otro idioma así de ex borbones o no sé, porque nos entendemos muy bien como con nuestras experiencias y entonces, Y hay mucho de qué hablar. sí, hay mucho y compartes y dices, bueno, está bien. Yo la verdad a veces siento que en vez de perder, hice como que una limpia, ¿no? Como que se hace una, y yo no fui yo, pues, sino solita la vida. Se encargó de hacer la limpia que necesitaba en mi vida y realmente te quedas como con personas que pues que te valoran por ti y a veces mira fíjate yo estaba en un tiempo, igual a veces veía gente que se iba de la iglesia y yo también era muy cerrada, muy cerrada. Y yo también como que cortaba la relación. Por eso sí entiendo por qué se alejan de nosotros, porque alguna vez yo lo hice también. Entonces digo, igual para que quede aquí en el video,
si algún día en el futuro pasa que nos estás criticando, pero después ya te diste cuenta, no, no pasa nada. Aquí eres bienvenido cuando te llegue tu momento, porque nos vamos a entender súper bien, ¿no? ¿Sabes qué? Una vez una prima, jovencita, todavía tiene 17, me llamó en la noche, eso de la 1 de la madrugada más o menos. Y estaba en una discoteca con mis amigos y vi la llamada de mi prima y me asusté porque yo dije, a esta hora que me llame, algo ha debido pasar. Salgo de la discoteca, le contesto, prima, ¿todo bien? Y me dice, Jano, he hecho algo muy malo. Y yo le digo, no, ¿qué fue? O sea, en mi mente pasa pues malo, pues matado a alguien, ¿qué pasó? Un accidente. Me he hecho Ujú. un piercing, me dice. Mm. Y yo le dije, ¿y ya eso es lo malo? Sí. Entonces, y le dije, ahora, y me dijo, ¿y ahora qué le digo a mi mamá? Porque su mamá es miembro, pues. Y yo le dije, ¿sabes qué, prima? ¿Lo has hecho porque alguien te ha obligado o porque tú lo has hecho, porque tú has querido tenerlo? No, porque yo quería tenerlo. Ya, ok. Yo lo que diría a mi mamá es que, mamá, he tomado una decisión sobre mi cuerpo sin hacer daño a nadie. Tengo 17 años, sé que todavía vivo bajo tu responsabilidad y si es para ti conveniente castigarme, pues castígame, lo voy a aceptar. Pero quiero que sepas que por la decisión que he tomado no me arrepiento, porque lo he hecho para mí, sin hacer daño a nadie y siento que me gusta. Y le dije, y ya, y que te castiga, obviamente por el respeto, ¿verdad? De que vives con tu mamá y tendrás sus reglas, ¿verdad? Porque eso también hay que respetar, ¿verdad? Y, y ya, y pasó la situación y mi prima lo pudo manejar bien y pasó. Y de una u otra manera el chip en mi familia empieza a cambiar un poco, a abrirse un poco más. Tengo una tía, por ejemplo, que se hizo tatuajes y ella sí dejó la iglesia también. Yo también me quiero hacer un tatuaje, no sé, la primera visión aquí en mi Tengo mi pecho. Ah, tatuaje. oye, está muy bueno, pero Sí. no sé, hacerlo en el tiempo también, La ¿verdad? O sea, primera visión te quieres tatuar. no, me voy a hacer el nombre de mi mamá. Es algo que quiero porque la quiero mucho y un recuerdo que quisiera tenerlo. Bueno, es cuestión de tiempo y Oye, y también. aparte con eso de que ahorita que ya hubo el cambio para la fortaleza de la juventud, que dicen, parece que ya dejan más abierto a que tú decidas si te quieres tatuar o no. Es algo de lo que ahorita está la discusión. Entonces lo acaban de presentar en esta conferencia pasada de este año, del 2022. ¿Sí? Ajá, entonces digo, para que veas, o sea, las cosas poco a poquito van cambiando porque la iglesia se tiene que ajustar Sí, a lo que el mundo va cambiando, porque si no se ajusta, la iglesia de verdad yo creo que sí podría desaparecer. Entonces, no, sí. parte de que sobrevivas es que se tienen que ir ajustando. Es Entonces, cierto. oye, y fíjate que me llama la atención que como tus primos se acercan contigo. O sea, tus Sí, primos chiquitos, y eso está muy padre, que sientan ese apoyo, ¿no? De parte de... y literalmente se sintieron más libres de hablarme desde que dejé la iglesia. Porque siento que antes era, ay, mi primo me va a dar el mismo consejo que me va a dar mi obispo, pues, ¿para qué le pregunto? Entonces, siento que soy un consejo un poco diferente. Y también no trato de ser como, o sea, yo me he dado cuenta tanto en la manipulación de la iglesia, en el sentido de que, bueno, haz lo que tú quieras, pero recuerda que Dios lo ve todo, recuerda que solo hay una cosa que es correcta. ¿O qué haría Jesús en tu situación? Entonces, yo trato de ser un poco más libre, o sea, más como los consejos que doy no son, siempre les digo, lo que yo te digo no es necesariamente lo correcto. O Ujú. sea, es lo que yo pienso, lo que tal vez sea bien. No te puedo asegurar o garantizar que así vas a ser feliz. Tal vez eres feliz dentro de la iglesia, entonces sigue viviendo ahí, pues. Y Exacto. entonces le digo, entonces trato de no más ser manipulador tampoco. O sea, simplemente dar mi dato, dar mi opinión y cuestiónalo. Investígalo y toma una decisión por ti mismo. Entonces, si vas a tomar una decisión muy influenciada, pues está mal, pues estás viviendo manipulado, encarcelado, estás viviendo en una burbuja. Y eso hace también que, creo que eso hace que mis amigos sean muy vulnerables, o sea, mis amigos de la iglesia, porque una vez una amiga me dijo, ¿sabes qué, Jando? Tú creo que la gente también se aleja de ti de la iglesia porque tal vez
tienes mucho el poder de convencimiento y puede hacer o influenciar en que dejen la iglesia, pues. Y, o sea, cierto, un par de amigos míos dejaron la iglesia después de unos comentarios que les hice, pero, Pero es que no es eso, exacto. es algo que la gente misma ve y dice, oye, sí es cierto, y empiezan ellos mismos a pensar, o sea, decir, oye, sí es cierto, es algo tan lógico, son comentarios Exacto. lógicos, y cuando se les presentan, tenemos un cerebro pues, que nos sirve y que pues Úsenlo. no, y que nos hace pensar, entonces no es que seas tú la mala influencia sino que pues es algo lógico. Ajá. Y sabes que algo muy importante que yo también les digo a todos mis amigos, hay muchas cosas culturales y muchas cosas de estructura de la iglesia. O sea, para mí la iglesia está separada en dos grupos. Para tomar decisiones dentro de la iglesia existe lo cultural y existe la doctrina. Entonces, la unión de esos dos hacen que pueda haber iglesia, religión. Por ejemplo, en mi ciudad es muy conservadora culturalmente. O sea, a pesar de que la iglesia diga cuatro dedos encima de la rodilla, culturalmente dicen no debajo de la rodilla. Entonces, la opinión se va a basar en función a eso, y el machismo también, ¿verdad? Esta hermana no puede hacer esto, o este hermano no, porque su esposa es así. Entonces, separar esa situación para mí ha hecho que yo también pueda entender por qué dejo la iglesia. O sea, ¿cómo es que la iglesia incluso hasta iba en contra de mi cultura? Por ejemplo, aquí en Cusco, como es la capital de los incas, hay danzas, santos, creencias, tantas cosas culturales que me encantan, que yo me siento muy identificado como cusqueño y como peruano y como descendiente inca, de, de que la iglesia también limitaba eso. Por ejemplo, una vez en una reunión de los Has, por ejemplo, hicieron una pregunta, hermano, y a mí me gusta bailar tal danza para tal virgen, porque aquí pues bailan danza para una virgen, ¿verdad? Tal vez en México también. Sí. Entonces, ¿está bien que yo baile para la virgen? Y el hermano le dijo, pero tu devoción, ¿por quién es? ¿Por la virgen o por Jesús o por Dios? Pues, obviamente es por Dios, entonces no deberías hacerlo. Así es como, mm, mm, no, no, o sea, no, o sea, me vas a limitar en mi cultura también, o sea, hay cosas que dentro de la cultura que pueden estar bien o pueden estar mal, pero las que te parezcan bien, pues vívelas. Y yo, por ejemplo, sentí mucho ese machismo, sentí mucho hasta la gringada, ¿verdad? De que Estados Unidos es pues la tierra prometida. Y no, o sea, no, o sea, es diferente, la situación son culturas diferentes. Y también hay choque pues con la idea de que ya con eso fue después, de que aquí, por ejemplo, yo soy un manchado, pues soy un castigado por Dios para que no me junte con Ah, los sí. nefitas. Somos morenitos. Nos tocó la maldición. Sí, es cierto. Ujú. Fíjate que me acordé, porque cuando yo recién me bauticé, yo tenía 14 años cuando me bauticé, que estaba eso del Día de Muertos en México, es una festividad, uf, y Claro, claro, es claro. nativa, no es católica, no, es nativa, Mm, el Día de Muertos. Y yo me acuerdo que la iglesia no era así como de que sí podemos hacer Día de Muertos o no podemos o sí, y no sabías ni qué, pero es algo cultural y a mí me encanta el Día de Muertos, me encanta. claro, Este, claro. y entonces, bueno, ya pasó el tiempo y todo, y lo que hacen, pues es el Halloween, o sea, muy agringado, ¿no? Ah, En Utah, por ejemplo, y no sé, pues que nos comenten igual si tal vez en México ahorita ya esté más abierta la cosa y pues ya festejen el Día de Muertos, porque pues la tradición es hacer altares. ¿No? civil, Con claro. comidas de nuestros muertos, las dejas el día 1 y 2 de noviembre porque crees que los muertos vienen y comen de lo que les gustaba. O sea, es una tradición, es nativa, no tiene que ver con los católicos, pero había esa confusión. Entonces, pues pasaba eso y a mí me encantaba, o sea, me encantaba y en las escuelas hacíamos concursos de Ah, qué altares bonito. y todo, entonces era así como que decían que medio pagana la cosa y yo decía, no, esto es hermoso, a mí me encanta.
Pero sí, en Estados Unidos se hace Halloween y en Estados Unidos llegas a la capilla disfrazado, ¿no? Y pues haces una Sí, fiesta. sí, Sí, oye, eso ¿y sabes sí, qué? Y eso sí se también existió, permite. oye, pero yo, o sea, yo escuché de la fiesta de muertos porque vi Coco Ah, y luego vi que la iglesia utilizaba el Día de los Muertos como para recordar a los antepasados y hacer la historia familiar y que ves lo importante. O sea, lo van a adaptar, o sea, por ejemplo, es como la iglesia católica cuando vino a las Américas, donde había un altar para los dioses paganos, ponían una cruz. Y es lo mismo que hace la iglesia, porque imagínate que aquí, por ejemplo, hacen concurso de danzas locales, ¿ya? Y por ejemplo, me acuerdo, y yo bailo danzas locales, porque yo desde joven me gustó y me iba a un grupo, un elenco, y en la iglesia yo era el que enseñaba. Y una vez me pidieron, Jano, ¿nos puedes enseñar esta danza? Y la danza se llama Diablada. Y porque es una representación de los negros que trabajaban en las minas y habían diablos y es una danza. Ya les enseño todo y faltando un día el obispo me dice, Jano, no podemos bailar esta danza. Porque ¿cómo vamos a bailar diablada del diablo en la casa del Señor? Entonces yo dije, pero es nuestra cultura, o sea, así es. tiene que entender esa situación. O sea, qué tan cerrados llegamos a estar que aún las cosas culturales de nuestro país, ¿no? Que vienen de nuestras raíces, pues también de alguna manera, pues no sabías muy bien qué tenías que reprimir y qué no, porque podías ofender al dios mormón. Te decía que algo que me llamó la atención de todo esto que nos has estado platicando y que yo creo, y corrígeme si es que estoy entendiendo mal, que te ha ayudado a ti para que, digamos, no se rompa ese vínculo familiar por el hecho de que tú ya no eres miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es el respeto y el amor hacia la persona, más allá de la religión, más allá de Exacto. las creencias. Y aún con tu abuelito también, a pesar de que pues es patriarca y todo, y como que ese amor a la persona está siendo más fuerte, está ganando. Sí, y la relación con mi abuelo ahora es mucho más abierta, o sea, él también, él me cuenta sus experiencias de joven, o sea, experiencias que me siento tan, o sea, más en confianza, más ameno, y todo porque de una u otra manera sienten que yo dejé de ser un niño, porque me veían como un niño, pues, o sea, me veían como pequeñito que se case, viva la vida y experimente, y ahí hablaremos de cosas más difíciles. Pero no, entonces, obviamente, como tú mencionas, dentro de la iglesia les es difícil tolerar muchas cosas. Entonces, para no tolerarlas, se alejan, ¿verdad? Pero en mi caso, yo soy familia, no se pueden alejar de mí. Ujú. Entonces, tienen que aprender a ser tolerantes como yo también lo soy con ellos. Por ejemplo, para mis abuelos fue difícil tolerar los tatuajes de mi tía. Y mi tía se tatuó el nombre de sus hijos, por ejemplo, en cada brazo. Lo que más me da pena es de que en su idea de que vivimos en una verdad y la fortaleza, en realidad viven más influenciados a poder caer, o sea, a que puedas hacer mal las cosas. Si yo tengo un amigo que toma y se alcoholiza y todo, y por sobre todo es mi amigo, pues va a seguir siendo mi amigo y yo lo voy a tolerar, o sea, en lo que es tolerable para mí, en lo que para mí no me afecta, él va a seguir siendo mi amigo. Es como mi padre, ¿verdad? Mi padre sigue siendo padre por encima de todas las cosas y las malas decisiones que ella ha tomado en su vida. Y es lo que mi familia también está aprendiendo y es un proceso. Por ejemplo, mi mamá me dice, yo nunca te quiero ver ebrio, por ejemplo. Entonces, es una de las cosas que yo también no me gustaría tal vez esa situación, ¿verdad? Porque mi mamá no va a verme con la perspectiva de que, mi hijo está tomado y está con sus amigos y mira, está por eso un poco ebrio. Pero para mi mamá lo va a tomar como un trauma, si era mi papá y mira, cuando él estaba así, habían estos problemas, entonces hay un punto de convivencia en el cual yo tengo que dar como también ellos tienen que dar. Y creo que también hay que ser un poquito más, ¿cómo podríamos decirlo? ¿Cómo es la gente con los miembros de la iglesia? O sea, lamentablemente hay situaciones, por ejemplo, según mi abuela, yo solo no me gusta ir a la iglesia, o sea, los domingos. Pero según mi abuela, yo sigo siendo sacerdote, sigo usando los Carmen, sigo
leyendo mis escrituras y cosas así. Y tampoco es que yo le diga a mamá, abuelita, yo ya no voy, no quiero saber nada. No, como ya es anciana, también de una u otra manera trato de tener una fachada, ¿verdad? O sea, no puedo manejar esas situaciones aún. Sí, Si es que se es da el momento, difícil. se dé. Sí, porque puedes, o sea, siente uno la carga, la presión de que vas a lastimar tal vez a la persona que tanto quieres, que es tu abuelita en este caso, por ejemplo, y entonces, pues sí, muchas veces te tienes que callar. Hace rato que mencionabas de que tú sentías como que un enojo con la iglesia y todo eso, yo también pasé por esa fase, ¿no? De mucho enojo. En esa fase, cuando yo estaba en esa fase, yo quería que todo mundo supiera, pero principalmente familiares cercanos que tenía, yo quería que supieran todo lo que yo había descubierto, quería decirles todo y yo quería decirles como, elígeme a mí porque yo soy buena persona, yo sigo siendo Damaris, y mira, la iglesia te está engañando, la iglesia esto, la iglesia aquello. Yo quería decir eso, todo eso, o sea, porque sientes ese enojo y sientes también el enojo de decir, y estás viviendo engañado, no te estás diciendo todo, no sabes. Y como, mira, investiga. Pero sí es un poco raro porque si sientes ese enojo, o sea, sientes ese enojo, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, y pienso que hay situaciones en las cuales sí se puede sacar, por ejemplo, una de las cosas para convivir con las personas miembros de la iglesia es que obviamente van a hacer comentarios que me enojan, ¿verdad? O sea, que alguien diga dentro de la iglesia, o sea, dentro de mi familia haga un comentario como, no sé, estás enfocando tu vida en Dios, o sea, haces servicio, tienes, eres caritativo, cosas como esas, ¿verdad? Y que se supone eso me hace buena persona. Me enoja y digo, o sea, porque no hago, soy mala persona, entonces yo puedo generar ese ambiente hostil en esa situación, ¿verdad? Pero pienso que hay maneras y situaciones en las cuales se debe de hacer el comentario, por ejemplo, y en mi familia lo bueno es que de una u otra manera yo doy mi punto de vista y puedo decir, bueno, no estoy de acuerdo y ya está, y queda ahí. Todavía mi familia no es tan cerrada en el sentido de esas situaciones, pero hay situaciones en las cuales cuando yo hablo con mi mamá, y ella me cuenta las situaciones que está pasando, me es difícil no relacionarlo con lo lavado del cerebro que le han hecho en la iglesia. O sea, hay situaciones en las cuales ella pasa, emocionales, personales, que tienen que ver mucho con la iglesia, o sea, mucho con la idea de, por ejemplo, cerrarse en el mundito de la iglesia, ¿verdad? Y, y me cuesta decirle, mamá, es que te pasa eso porque pues, sigues pensando en estas cosas, o sea, no es correcto, entonces tengo que manejarlo, tengo que usar otras palabras, ¿verdad? Guardarme el enojo para otra situación con personas con las cuales tal vez no se sientan afectadas, porque tampoco me gusta hacer sentir mal a las personas. Y déjame decirte que yo dejé la iglesia, no fue porque yo me informé y dije, pucha, José Smith es un pedófilo, los profetas ganan dinero, esto es una corporación, invierten en la bolsa y cosas como esas, sino yo dejé la iglesia porque simplemente las convicciones que ellos me enseñaban ya no eran compatibles con mi vida. Y después me informé de las más terribles y abominables cosas que hace la iglesia. Entonces, hay dos maneras de salir, ¿verdad? Algunos salen por la información y otros salen porque simplemente no pasan el tiempo. Pero siempre eso va a culminar o va a aterrizar en un cierto rencor y odio. Por ejemplo, lo que más me molesta de la iglesia es que genere un ambiente en el cual yo no me pueda relacionar con mi hermano. Porque yo lo amo a mi hermano. O sea, yo estoy esperando el día que vuelva mi hermano y me da miedo que me diga, te voy a llevar a la iglesia, porque él dice, toda mi familia me dice, ah, ya va a venir tu hermano, ahí te quiero ver, pues que no quieres ir a la iglesia. O sea, según ellos, viene mi hermano y yo vuelvo a la iglesia, vuelvo a la verdad y al camino del Señor. Entonces, obviamente eso no va a pasar, y eso no es así, y yo espero que mi hermano no siente esa responsabilidad tampoco, ¿verdad? De que él tiene que llevarme a la iglesia y unirnos a todos, la familia otra vez. Cuando no, o sea, y eso en realidad me da temor, mucho temor, mucha tristeza de que pueda generar esas situaciones porque indirectamente ya la sentí, porque las veces que me he comunicado con mi hermano, esa fue la sensación que tuve, el de yo vuelvo y tú vuelves a la iglesia, el de hazlo por la familia, hazlo por mamá, oye, y sentí una coacción, o sea, mi hermano me hizo un comentario alguna vez cuando me llamó de la misión, me dijo, o sea, ¿por qué piensas solo en ti? O sea, ¿por qué eres egoísta?
no piensas en cómo mamá se va a sentir. Y yo le dije, hermano, ¿no crees que más bien los demás están siendo egoístas? Estoy tomando una decisión sobre mi vida personal sin afectar a nadie. Y me dice, pero estás afectando a mamá, porque si tú dejas la iglesia, ella se va a sentir mal. Y ahí es donde le dije, y ahí no tendría sentido creer en un Dios que da libertades, no tendría sentido en un Dios que da albedríos, ¿verdad? Y no me dijo más. O sea, no me dijo más, creo que él también está procesando la situación y la verdad debe ser muy difícil porque la misión literalmente es vivir de la manipulación y el lavado de cerebro, que así eres feliz, solamente es la manera de ser feliz. Entonces, me da pena que él también haya noches donde se eche y diga, qué pena que yo estoy aquí hablando de Dios cuando en mi casa se están alejando de Dios. O sea, eso me Sí. apena mucho, la verdad. Sí, sí, es que muchos misioneros luego a veces dicen eso, ¿no? Mientras que estaba en la misión, mi familia esto, y como que hasta te vuelves la prueba para ellos, ¿no? Pero no, fíjate que está interesante porque, por ejemplo, cómo las religiones, no solamente la iglesia mormona, sino en general la religión, divide mucho a la gente. O sea, el hecho de decir pues tú tienes que regresar a la iglesia, pues para que podamos volver a ser familia eterna y familia junta, ¿no? O sea, y el hecho de no profesar la misma religión te divide. Y así pasa con las religiones, o sea, los católicos por allá, los evangelistas por allá, los testigos por allá, los mormones, y todos peleándose, o sea, pues sí, es Sí. una pelea, espiritual, por así decirlo, ¿no? De yo tengo la verdad, yo tengo y la religión realmente no sirve para unirnos, sino para, ¿no? Cerrarnos en Separarnos, grupos. dividirnos. Y la otra cosa es eso de la carga que tu hermano sí pudiera sentir, ¿no? Cuando regrese, de decir, es que yo, o sea, yo ayudé a estas personas a que se bautizaran, tengo que ayudar, tengo que poder que mi hermano regrese. Y fíjate que platicando apenas con personas, ¿no? En los videos también, de esa frase que les enseñan en la misión mucho, ¿no? Y que viene de Hinckley, de piérdete a ti mismo, ¿no? Olvídate de ti mismo Ah, y tú trabaja, tú ponte a trabajar. Entonces eso pienso que igual tal vez de ahí venga eso que te dice tu hermano, ¿no? De olvídate de ti, o sea, piensa en los demás. Y sí, o sea, es bueno pensar en los demás, pero es un error de verdad olvidarse de ¿a qué uno costo? mismo. Claro, ¿a qué costo? O sea, se supone que el que hizo eso no fue Jesús, ¿verdad? Pero yo no soy Jesús, o sea, yo no tengo que expiar los pecados de nadie. Es más, para mí, la creencia de Jesús es una creencia no literal, sino una creencia más como, bueno, habrá sido una persona buena, no sé si existe, no sé si realmente vivió, pero los escritos de él son buenos y hay cosas buenas que enseñó. Entonces, pienso que esa manipulación de parte de la iglesia, que es tan coactiva y pasivo-agresiva, puede destruir familias. Los que se supone son los que unen familias eternas son los que más propensos a destruirlas, porque simplemente con las ideas de ser eternos, de que, oye, no te divorcies, sí, yo sé, tu marido te pega, pero lucha por tu matrimonio, o yo sé que tu mujer te es infiel, pero lucha por tu matrimonio, o sea, no, esa no es la vida, no es vivir aprisionados en una forma, en una sola forma. Y hace poco, por ejemplo, no, bueno, no hace poco, siempre comento que la mejor forma de vivir una religión es la que vives a tu manera. O sea, para mí los mormones más chéveres, o sea, que los veo bien, son los que lo viven a su manera y no lo viven al pie de la letra. O sea, yo conozco muchos miembros de la iglesia que toman y han tomado conmigo y siguen tomando, pero les gusta ir a la iglesia. No sé si es doble cara, pero tal vez es la forma en la cual él maneja su vida, ¿verdad? O sea, me gusta beber, pero no siento que esté mal, a pesar de que en la iglesia lo satanicen, Es pero que me yo gusta me he beber. dado cuenta que muchas personas simplemente no se van de la iglesia, aunque ya no crean o aunque ya, digamos, tengan otra forma de pensar, no se van precisamente porque no es fácil confrontar a veces a la familia, a los amigos. Entonces tú más como que te relajas y dices, mira, voy a seguirte el rollo, pero yo voy a vivir mi vida.
¿Sí me explico? Y como que también a algunos les funciona. Y yo digo, lo que te funcione adelante, o sea, lo que te haga feliz, lo que te dé tranquilidad. Digamos, si te quieren ver en la iglesia y tú puedes tolerar ir a la capilla y puedes, Sí, pero por acá tú vives tu vida como tú quieres y también, o sea, está bien. Y yo platicando con varias personas me he dado cuenta así de que digo, oye, sí es cierto, o sea, y hay diferentes maneras de vivir, muchas. exacto, exacto, o sea, es eso, o sea, por eso te digo, la mejor manera de vivir una religión es la que la vives a tu manera y a tu receta y a tu estilo. Por ejemplo, para mí, ¿por qué la Iglesia Católica es la más grande en el mundo? Porque literalmente es la que profesas, o sea, la Iglesia Católica no tiene maestros visitantes ni maestros ministrantes que te van a ir a molestar cada cierto tiempo, o sea, es, te dice, si vienes a la iglesia, vienes, y si quieres casarte, paga, y si quieres bautizarte, paga, y para la Virgen hay que hacer un fiestón y súper interesante. Entonces, porque no tiene esa presión y por eso es que muchos siguen, se consideran católicos. Y es eso, o sea, eh, pero algo, por ejemplo, que mi papá me dice es que me pide que yo sea muy respetuoso. O sea, él me diga, respeta a los miembros y a las personas que no creen como tú. ¿Por qué? Porque mi papá escuchó mis comentarios, pues, de respecto a la iglesia y él los sintió muy ofensivos y me dice, no, tú no puedes decirles eso. Y ahí es donde tenemos una discusión con mi papá. Nuestra discusión es esa. Según él, yo debo callar para que ellos no les falte el respeto. Es literalmente, yo le digo, entonces, papá, tú me estás pidiendo que son unos niños a los cuales yo no les puedo decir las cosas, pero ellos sí me pueden decir las cosas. Sí, porque hay que respetar. Entonces, mi papá es de ese pensamiento más o menos, ¿verdad? Ujú. Más pasivo, vamos a decirlo. Entonces, ahí no concordamos porque yo le digo, mira, si alguien me pide mi opinión, yo la voy a dar, yo la voy a dar. Y si hay una situación donde alguien hace un comentario, yo lo voy a responder. O sea, aquí no hay un autoritarismo y tampoco existe una sola verdad. Aún mi papá sigue con la idea, es mejor callar y no decir nada. Entonces, es la manera en como yo trato de vivir con mis amigos, es la manera en, más mi familia, lo que más me importa en realidad es mi familia, porque la amo mucho, a pesar de que se aferran a la idea de la religión, a pesar de que creen que José Smith es un profeta y de que hay un sacerdocio, lo respeto. Exactamente, sí, pues sí, es que tenemos muchas diferencias y si para querernos unos a otros tuviéramos que ser iguales, pues entonces nadie nos va a querer ni nosotros vamos a querer a nadie. Y fíjate que me puse a pensar eso, ¿no? Del silencio. A mí me ha llovido y siempre continuamente lo digo en los videos, ¿no? De Damaris, pues si ya te fuiste a la iglesia, ya vete, pero ya cállate, no digas nada, no estés Ah, hablando mal, no, no. Entonces yo digo, bueno, todos tenemos nuestra libertad. Eso, fíjense, es como si yo le dijera a los misioneros, por ejemplo, misioneros, cállense porque me ofende. O sea, me ofende exacto. que vayan a predicar que José Smith esto y aquello. O sea, me estás ofendiendo, cállense. O sea, no, o sea, todos, Ujú. y creo que estamos ahorita en una época muy interesante, a mí me encanta, de que se pueda crear esas conversaciones, ¿no? O sea, yo doy mi opinión, doy mi experiencia, tal vez alguien que es miembro y que le encanta ir a la iglesia dé la experiencia también y podemos diferir, compartir, platicar, tener una conversación. De allí tal vez yo cambie ideas, de allí tal vez esa otra persona cambie ideas, Sí, sí. pero no silenciarnos, o sea, no Mm. silenciarnos. Y es algo importante para mí porque parte de eso es pues hacer estos videos, o sea, decir información que en la iglesia, en la capilla no te enseñan, para que igual gente que vea a los misioneros empiece a saber antes de bautizarse, a ver si le quiere entrar o no, o sea, que realmente sepan a lo que van, a lo que le Sí, entran. exacto. Y es parte de, o sea, de romper el silencio. Yo la verdad cuando veo esos pósters o posts ahí en el Facebook de calla y qué sabio ser callado y que los sabios callan, yo así de, sí, a veces sí, pero no siempre. O sea, hay que saber cuándo sí tiene uno que hablar. O sea, no te puedes Sí, callar todo, no para nada. O sea, hay que hablar. Por eso le puse al sí. canal Hablemos. Ahora todo tiene sentido. Pero ¿sabes qué? O algo que siempre me pasa es que tengo miedo de ofender a la gente. O sea, es que no puede haber una conversación sana con muchas personas porque simplemente
están muy fanatizados, o sea, sin darse cuenta. Y es algo, por ejemplo, que a mí no me gustaba dentro de la iglesia, el ser muy cerrados de mente, muy cerrados de pensamiento. Y, o sea, si alguien realmente se pone a pensar bien las cosas y sale de la burbujita de la coacción en la que te ponen, te vas a dar cuenta poco a poco, o sea, dale su tiempo, que viva su proceso, es como no seas como el mensaje que dan, ¿verdad? Duda de tus dudas, pero nunca dudes de tu fe. Pues, al revés, dúdala. O sea, si realmente crees en algo, pues cuestiónalo 1000 veces para que tenga sentido. Claro, así es, sí, sí, antes yo me acuerdo que yo de mis apóstoles favoritos era Úctor. Todavía hay algunas cosas que dice que me gustan, pero él fue el que dijo eso de que duda de tus dudas, ¿no? Y cuando empecé a analizar dije, no, dije, ¿cómo vamos a dudar de lo que uno siente, de lo que uno intuye, de uno mismo? O sea, y creer más en alguien pues que te habla de arriba, ¿no? Que te habla de arriba y te dice, así vive tu vida. Es como dices, a ver, espérate. Pero sí, pues fíjate que me ha gustado mucho platicar contigo. Pienso que está interesante el mensaje aquí pues que tiene que ver mucho con el respeto mutuo, ¿no? Y no Sí, nada más entre mormones y exmormones, sino digamos entre religiones y religiones. Hay muchísimas religiones. Aquí donde vivo sí, hay tantas y la verdad es que es un tema que pues es difícil y a veces por eso se evita, pero realmente aprendes pues, a no entender por qué creen en una cosa o la otra, porque es lo que a mí me sí. pasa. Ah, sí, a mí Acepto también. que no entiendo por qué creen, pero creen. Entonces, pues respetas y tú hablas con las personas porque son seres humanos y si tienes un amigo, no le preguntas, oye, pero ¿de qué religión eres? A ver si me conviene ser tu amigo. O sea, no, tú conoces a Ah, la persona y todo, y ya lo demás, pues perfecto. se va desenvolviendo, pero de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por animarte a platicar aquí en Hablemos. Antes de que nos vayamos, no sé si a ti te gustaría pues concluir con algún mensaje así en general, algo con lo que te gustaría terminar tu video esta tarde, noche. Terminaré con mi testimonio entonces. Muy bien, claro que sí. No, bueno, básicamente invitar a las personas a que puedan cuestionar siempre lo que creen. Y es muy probable que todas las cosas que yo he dicho o como yo pienso ahora también tengan errores y fallas. Puede ser que la forma en como yo estoy construyendo mis ideales puede que no sean 100% correctos, pero eso no significa que estoy mal o soy una mala persona o me voy a ir al infierno o no voy a ser exaltado, sino significa que tengo que aprender y tengo que salir adelante. Y una de las cosas que más me motivaba en la iglesia era decir, pero en el cielo tengo muchas cosas buenas que me esperan. Y dejé esa idea muy vaga, realmente muy limitada, muy chiquitita para un pensamiento, para ambicionar en este mundo. Y fui más egoísta conmigo mismo, pensé más en mí, busqué un progreso más en esta tierra y cometido errores, sí, y los cuales no quiero volver a cometerlos. Tengo muchas debilidades, pero aprendí a manejarlas. Y una de las cosas que más me ayuda es mi familia, pero no es la religión, sino es la naturaleza de mi familia, como mi abuelo. No es que sea patriarca es el mejor, sino porque simplemente es mi abuelo. Y sé que todos sus consejos, a pesar de que algunos no tengan sentido, para mí lo hace con mucho cariño. Entonces, así es como yo aprendí a convivir con mi familia mormona. Sí, me encanta y me encanta porque es cierto, o sea, no lo que decimos aquí es como lo absoluto para nada, o sea, y es parte de reconocer el hecho de salirnos de la iglesia donde se supone que había un hombre que se decía hablar con Dios y que nos daba la verdad absoluta, Ujú. tiene que ver con eso, de que reconocemos nosotros, ¿no? Que somos humanos y así como dicen, ¿no? Que es que a veces habla como humano y a veces
veces como profeta y ya no sabe ni cuándo es que nosotros reconocemos que siempre hablamos como humanos y que la vida pues es eso, es un cambio, vamos cambiando. A veces piensas de una manera y de repente te pasa algo y eso te hace como cambiar de opinión y entonces tomas otro rumbo y así es la vida, o sea, es aprender y es cambiar y el cambio es constante. Entonces, digo, y lo mismo yo ahorita pues reconozco de cualquier persona, ¿no? O sea, todos tenemos fallas y todos pues somos humanos, entonces no es como que dejarnos manipular por nadie y aprender de nuestros propios errores. Pero Exacto. sí, pues me da mucho gusto conocerte, muchos saludos hasta Perú y espero que, Gracias. pues si alguna vez quieres hacer algún otro video, alguna, no sé, alguna otra experiencia quieras compartir aquí, el canal es abierto y también a Sí. quienes nos vean, que pues sepan lo mismo, que el canal es abierto, venir aquí con una mente abierta, con buena intención y todo, y pues hacemos videos de nuestras Oye, sí, genial. experiencias. Hay tantas cosas de las que podemos hablar y yo siempre tengo experiencias y cosas que me pongo a replantear y es bueno siempre conversarlo con alguien, ¿verdad? Así profundizar ya que estamos en las ganas de poder expresarlo al mundo porque también es una de las cosas que lo tenía aquí, que tenía que sacarlo. Entonces, gracias más bien por aceptar mi mensaje y bueno, mi pensamiento. Ojalá podamos hablar otro día sé hablar de tantas cosas y me gusta filosofar también mucho en esa idea. Perfecto, claro que sí, pues nos ponemos de acuerdo y pues anímense, anímense, aquí el espacio es abierto. Y pues entonces estamos en contacto, nos vemos para otro video. Listo, Saludos, Damaris, un saludos gusto, hasta Perú. cuídate, Sí, nos vemos, saludos. buenas noches. Bye.